Las habilidades motrices básicas son pautas motrices o movimientos fundamentales que no tienen en cuenta ni la precisión ni la eficiencia. Batalla en el 2000 se refiere a ellas como aquellas familias de habilidades amplias, generales, comunes a muchos individuos y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de habilidades más complejas y especializadas y propias de un deporte en concreto. Podríamos decir que las habilidades motrices básicas son acciones concebidas conscientemente y aprendidas, que conducen a resultados predeterminados con un máximo grado de acierto y con un mínimo gasto de energía o tiempo, o de ambos. Según Godfrey y Sánchez Bañuelos, coinciden en agrupar las habilidades motrices básicas en locomotrices, como son los desplazamientos, los saltos y los giros, y en habilidades motrices manipulativas, como pueden ser los lanzamientos y las recepciones. Aquí se presenta el modelo explicativo de habilidades de David Gallagher. Se plantean las habilidades a desarrollar en función de periodos cronológicos determinados y relacionados con diferentes estadios del desarrollo motor. Por ejemplo, las habilidades motrices básicas se deben trabajar durante el estadio inicial, elemental y maduro, entre los 2 y 3 años, 4 5 años y 6 y 7 años respectivamente. En la etapa de educación primaria se desarrollarían las habilidades motrices específicas y posteriormente las especializadas y las deportivas propias de cada deporte. Para Ortega y Blázquez, un desplazamiento es toda progresión de un punto a otro del entorno, utilizando únicamente como medio el movimiento corporal total o parcial. Los desplazamientos, a su vez, pueden ser activos o pasivos. Pasivos como los transportes, los deslizamientos y los arrastres. A su vez, los desplazamientos activos pueden ser eficaces o menos eficaces. Eficaces como la marcha o la carrera y menos eficaces como las cuadrupedias, las reptaciones, las trepas o incluso las propulsiones en el medio acuático. La marcha es un desplazamiento activo más eficaz que evoluciona de los patrones elementales locomotores de la marcha elemental. La marcha consiste en el apoyo sucesivo y alternativo de los pies sin que exista una fase aérea. Es decir, que no se pueden despegar los pies del suelo, si no se estaría descalificado en la prueba. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Los primeros intentos de la marcha se caracterizan por el ritmo irregular de los apoyos, por la separación de las piernas y por el giro externo de los pies. ¿Cuál debe ser la intervención educativa de la marcha? Trabajaríamos la orientación del cuerpo en el espacio, adelante, atrás, en lateral, en diagonal. Trabajaríamos cambios de sentido y dirección, de tensiones, el ritmo. Por otra parte, la carrera es una aceleración de la marcha. Es un desplazamiento activo más eficaz que evoluciona a partir de la marcha, con fase aérea o una forma energética de locomoción y ampliación natural de la habilidad básica de andar. La diferencia con la marcha es que en la carrera sí que existe fase aérea. Según López, la carrera es un movimiento similar a la marcha a la que se le asocia el factor velocidad, el apoyo sucesivo y alternativo de los pies con esa existencia de fase aérea. ¿Cómo debe ser la intervención educativa en la carrera? La misma que en la marcha, pero a mayor velocidad. Podríamos trabajar a través de tareas durante la fase aérea, realizando lanzamientos, recepciones o franqueos de obstáculos. Con respecto a la evolución de la marcha a la carrera, existen varias diferencias en función de la etapa cronológica en la que nos encontremos. Por ejemplo, al 5.º mes, el niño consigue un control postural de la parte superior del tronco. Puede sentarse con ayuda y extiende las piernas. Al 7.º mes se sienta solo y puede controlar la postura del tronco. Del 9º al 10.º mes realiza esfuerzos activos para desplazarse arrastrándose sobre el vientre. A los 11 meses ya repta con precisión y puede mantenerse en pie con ayuda. De los 12 a los 14 ya tiene un correcto control postural y una coordinación aceptable para la marcha. Permanece de pie y anda solo. A los 18 meses ya controla su marcha visualizando de forma continua sus pies.
Ya a los 2-3 años no se miran los pies en cada momento y es el momento en el que aparece la verdadera carrera. Levantando los pies simultáneamente ya se empieza a vislumbrar esa fase aérea, pero tienen dificultad para pararse o para girar de forma brusca o repentina. A los 3 años la marcha se hace automática. De 4 o 5 años la marcha podría considerarse casi perfecta. Y de 5 a 6 años se adquiere un equilibrio estático de pie. Ya tiene un control preciso durante la carrera y usa la carrera de forma frecuente en los juegos y actividades que les vayamos planteando. La cuadrupedia es un desplazamiento menos eficaz que evoluciona a partir del patrón locomotor elemental del gateo. Se trata de desplazamientos en los que intervienen al menos 3 puntos de apoyo de los segmentos superiores e inferiores, tanto en prono como en decúbito supino. ¿Cómo debe ser la intervención educativa de la cuadrupedia? Podemos trabajar a través de desplazamientos inhabituales, es decir, cambiando el número y las formas de apoyo, en supino, en prono o en lateral. Podemos realizar tareas ejecutando simultáneamente con otras tareas. Por ejemplo, con el franqueo de obstáculos, realizando pequeños transportes o realizando pequeños arrastres. O también tareas empleando apoyos del compañero, mediante carretilla o llevándolos a caballo. Por otro lado, las reptaciones son una forma de desplazamiento activo poco eficaz y es un patrón motriz previo a la cuadrupedia. La reptación puede ser prono boca abajo o en supino boca arriba. Según Serra, son desplazamientos en los que existe contacto del tronco con la superficie de desplazamiento, es decir, con respecto al suelo. Las reptaciones son la fase previa al gateo. Este sería el orden: primero la reptación, luego el gateo y después la cuadrupedia. ¿Cómo debe ser la intervención educativa en las reptaciones? Las mismas tareas que en la cuadrupedia, pero con menos posibilidades de desplazamientos y de realización de otras actividades de transporte. Podemos modificar las zonas y superficies de contacto, por ejemplo, que no sea siempre el vientre. Podemos utilizar los brazos o la espalda. Podemos realizar tareas de arrastres y de luchas. Por otra parte, las trepas son desplazamientos en los que no existe ningún punto de contacto con el suelo. ¿Cómo debe ser la intervención educativa? Modificando la mecánica de la tarea, con contactos segmentarios, variando la colocación del centro de gravedad, variando la velocidad de realización. Otro ejemplo de tareas: modificando el medio y la superficie de desplazamiento, realizando tareas simultáneas mientras estamos realizando las trepas. Podemos realizar transportes al mismo tiempo. Y por último, propulsiones en el medio acuático. Realizaríamos desplazamientos en el medio acuático utilizando solo como medio nuestros segmentos corporales. ¿Cómo debe ser la intervención educativa de estas propulsiones? Pues similar a los otros desplazamientos. Ahora nos centraremos en los desplazamientos pasivos, es decir, aquellos desplazamientos que no producen por sí mismos desplazamientos en un medio habitual, pero sí bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, podemos encontrarnos con los transportes, que son desplazamientos no producidos directamente por el sujeto, sino por otro medio, mediante acciones globales o segmentarias. Otro ejemplo de desplazamiento pasivo es el deslizamiento, que se trata de desplazamientos en los que el sujeto solo o con el empleo de otros elementos se mueva sobre una superficie plana o inclinada, como por ejemplo con un monopatín. Y por último, los arrastres son una combinación o una variante de los transportes y de los deslizamientos. Los arrastres favorecen el poder trabajar más las capacidades perceptivo-motrices. ¿Cómo debe ser su intervención educativa? Cambiando el medio de transporte, cambiando el número de apoyos en equilibrio, cambiando la localización del centro de gravedad. Para construir tareas motrices se siguen los criterios de la mayoría de los desplazamientos, variando la mecánica del gesto según el medio de desplazamiento y ejecutando ese desplazamiento pasivo de forma combinada con otras tareas.
A la hora de diseñar las tareas motrices podemos atender a diferentes aspectos según nuestra propia intencionalidad educativa. Podemos variar el medio, la forma con que nuestros alumnos realizan los desplazamientos, el medio que van a emplear, la velocidad, la eficacia, la dirección e incluso las fases del desplazamiento. Por otra parte, nos vamos a centrar ahora en el desarrollo y en la evolución de los desplazamientos según la edad. De 0 a 8 meses, en esta etapa, se caracteriza por los reflejos, estando los reflejos relacionados con los desplazamientos. ¿Cuáles son los reflejos en esta etapa? Los reflejos del paso, de la marcha y el reflejo de enderezamiento. De 8 a 12 meses ya se empieza una evolución hacia la marcha, pasando de una posición flexionada a una posición más erguida y extendida. El niño gatea y empieza a ponerse de pie sin ayuda, dando sus primeros pasos agarrándose a lo que tiene más cerca, a las cosas que tiene más cerca. Alrededor ya del año empiezan a andar con movimientos bruscos e irregulares, movimientos muy globales. En la etapa del primer a segundo año la marcha va mejorando e incluso llegan a dominarla a los 2 años. La carrera se realiza con coordinaciones muy globales. No separa ni coordina brazos de piernas. Empiezan a explorar el espacio más detenidamente, eso sí, pero subiéndose a los objetos que hay a su alrededor. A los 4 años ya empiezan a ajustar la carrera a un móvil, controlando la parada, y es capaz de franquear los obstáculos. Y en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil, de 3 a 6 años, los niños ya perfeccionan las conductas del periodo anterior y desaparecen los 3 reflejos relacionados con la marcha que he comentado anteriormente. La carrera se encuentra totalmente dominada e incluso la combinan con giros y con paradas, siendo la coordinación analítica independiente del movimiento de brazos y de piernas. Ahora nos centraremos en los saltos. El salto es un patrón locomotor elemental que tiene su origen en los patrones locomotores elementales de la marcha y de la carrera. Según Sánchez, el salto implica un despegue del suelo como consecuencia a una extensión violenta, ya sea de una o de ambas piernas. El cuerpo queda momentáneamente suspendido en el aire para cumplir su misión. Y para saltar, ¿qué es lo que se necesita? Impulsión, equilibrio y coordinación. Los objetivos del salto pueden ser ganar distancia o altura, superar un obstáculo en altura o longitud, o alcanzar un objeto o lanzar un objeto por encima de un obstáculo determinado. ¿Cuáles son las posibilidades y las variaciones del salto? Teniendo en cuenta una situación previa del alumno, que puede estar en parado, en carrera, o realizando el salto desde una altura determinada. El impulso también lo podemos variar con uno o con ambos pies. La dirección podemos saltar hacia adelante, hacia atrás o en lateral. La altura puede ser alta, media o baja. La profundidad, próxima, media o lejana. El tiempo, si es un salto por un breve periodo de tiempo, un periodo medio o largo. Y la caída, si se cae con un pie o con ambos pies. Aquí podemos ver las fases del salto. Una primera fase se consideraría preoperatoria, que son aquellas acciones previas al impulso. Si antes de saltar realizamos una carrera o un giro previo. La segunda fase sería la de impulso o la de batida. Se considera como la fase más importante, ya que es el momento en el que se produce la flexión y la extensión de una o de ambas piernas. Y depende de la superficie, porque podemos saltar sobre una superficie plana, sobre una superficie inclinada o sobre un trampolín. La tercera fase corresponde al vuelo o a la fase aérea. Es fundamental el equilibrio en esta fase para asegurarnos a posteriori la caída. Esta sería la última fase, la caída o la amortiguación. Y se puede hacer con cualquier parte del cuerpo y depende de la superficie en la que vayamos a caer. ¿Cómo debe ser la intervención educativa en los saltos? Con el empleo de los saltos podemos conseguir la mejora de la coordinación dinámica general y favorecer el desarrollo de la estructuración espaciotemporal. Para plantear tareas motrices con respecto a los saltos, podemos realizarlos siguiendo sus fases. En el contacto de batida, variando la forma de contacto, modificando el lugar del contacto o transportando objetos.
En la fase aérea, realizando tareas simultáneas de localización de objetos, tareas específicas, acrobacias o giros durante la fase aérea. Y en la caída podríamos plantear tareas en las que el contacto sirva como final del movimiento o como enlace a otros movimientos. Es decir, caemos y enlazamos la caída con una transición y un giro transversal. A la hora de diseñar las tareas motrices podemos atender a estas situaciones diferentes relacionadas con el salto, a las condiciones del impulso, de la batida, de la fase aérea, de la caída, de la dirección del salto y siempre dependiendo de cuál es nuestro objetivo con respecto al salto, cuál es nuestra intencionalidad educativa. El giro es una habilidad motriz básica muy difícil de insertar en los patrones motrices básicos debido principalmente a sus características. Los giros son rotaciones que se producen alrededor de alguno de los ejes del cuerpo humano, considerando para ello los diferentes planos. Resaltar la importancia que tiene combinar el trabajo de los giros con otras actividades, ya que su abuso podría causar mareos en los alumnos. Siempre debemos tratar de combinar los giros con las habilidades motrices básicas de las que hemos hablado anteriormente, con saltos o, por ejemplo, con lanzamientos. ¿Cuáles son las posibilidades de los giros? Según el eje de giro, puede ser un giro frontal, sagital, transversal o combinaciones de los tres planos. Frontal, antero-posterior, transversal, inferior y superior y sagital, derecha e izquierda. Según el tipo de apoyo, podemos realizar el giro en suspensión, en contacto con el suelo, mediante agarre de manos o mediante apoyos y suspensiones múltiples. Según la dirección del giro, si giramos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, y según la posición inicial, si es vertical invertida o si es horizontal inclinada. ¿Cómo debe ser la intervención educativa de los giros? Proponiendo situaciones lúdicas elementales, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantener una seguridad adecuada y siempre llevando a cabo una progresión adecuada en cuanto a dificultad y nivel de exigencia para los alumnos. Para las tareas motrices podemos variar y combinar los diferentes ejes de giro, podemos modificar su orientación en el espacio, modificando la mecánica o el lugar de realización, la dirección y el sentido de giro, y por último, realizando diferentes tipos de tareas de forma simultánea, combinando los giros con otras habilidades motrices. Lanzar es una habilidad motriz que requiere del niño la realización de una actividad motriz más compleja, donde se precisa una coordinación inicial entre el cuerpo y el campo visual con respecto a la motricidad del miembro superior. El lanzamiento evoluciona de los patrones motrices manipulativos, de alcanzar, tomar, agarrar o arrojar. Para la realización de los lanzamientos podríamos considerar las siguientes variantes, que se realicen lanzamientos en estático o en una situación dinámica de desplazamiento. Los lanzamientos pueden ser también a su vez de puntería. Podemos variar el tamaño y el peso del móvil con la finalidad de ganar distancia y también podríamos modificar su dirección y sentido con respecto a un espacio determinado. A continuación vamos a analizar el movimiento en un lanzamiento. ¿Cuál es el análisis que nos interesa? Vamos a analizar el lanzamiento en balonmano, que es unidireccional y por encima del hombro a una mano. La primera fase sería la aprensión, que sería el agarre del balón. La segunda fase corresponde al armado, que es la preparación para tomar el impulso y lanzar. En el impulso segmentario transmitimos la velocidad, nuestra fuerza, al móvil. Y la última fase corresponde a la suelta del móvil. Todo lo que no sea utilizando brazos no se considera un lanzamiento. Los lanzamientos se pueden clasificar en función de los componentes que intervienen en el mismo. Podemos diferenciar los lanzamientos según el ejecutor, el objeto o la forma. Según el ejecutor, los lanzamientos pueden ser estáticos, no se mueve el lanzador, como por ejemplo en un penalti de balonmano.
El lanzamiento puede ser dinámico si existe movimiento. Por ejemplo, en cualquier lanzamiento que realizamos en carrera. Según el objeto, se puede encontrar el móvil en estático, es decir, no viene de ningún pase o rebote, por ejemplo, un saque de banda. O dinámico, viene el móvil de un pase o de un rebote. Y según la forma, el lanzamiento puede ser de distancia, lanzar algo a una mayor distancia, puede ser un lanzamiento de precisión, por ejemplo, meter la pelota dentro de una canasta, puede ser un lanzamiento de fuerza, como el lanzamiento de jabalina, de martillo, de disco, de peso. En apoyo, cualquier lanzamiento que se realice con apoyo con respecto al suelo. Y por último, en suspensión. Lanzamiento de balonmano o de baloncesto es en suspensión, es decir, en el aire. ¿Cómo debe ser la intervención educativa en los lanzamientos? Para la realización podríamos considerar variantes en función del movimiento, en estático, dinámico o de puntería, en función de la forma del móvil, variando el tamaño y el peso del móvil, en función de los factores relacionados con la ejecución, de la fuerza o de la velocidad que imprimimos al móvil, en función de su finalidad, si queremos lanzar a una distancia determinada o si queremos mantener una precisión porque queremos realizar un lanzamiento de puntería. Y por último, en función de su dirección y su sentido en el espacio, fijando distancias y diferentes ritmos de ejecución en una tarea determinada. Por último, las recepciones son una habilidad motriz básica que deriva de los patrones manipulativos de tomar y agarrar. Consisten en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado previamente utilizando los brazos o las manos. No se puede dar una recepción sin un pase previo. ¿Cuáles son las fases de las recepciones? La anticipación, el contacto-control, la amortiguación y la preparación para el posterior lanzamiento. Las recepciones se pueden clasificar según el sujeto que realiza la recepción, según la altura, según los segmentos corporales y según los planos corporales. En relación al sujeto, se puede encontrar en estático, cuando está parado y recibe el objeto. Dinámicos en una situación de contraataque, por ejemplo. En relación a la altura, recepción puede ser alta, por encima de la cabeza, media a la altura de la cintura o baja por debajo de las rodillas. Según los segmentos corporales, se puede recepcionar el balón con los dos brazos o con uno solo. Y en relación a los planos corporales, se puede recepcionar de forma frontal, transversal o sagital. En cuanto a la intervención educativa de las recepciones, se seguiría la misma intervención que en los lanzamientos. Un lanzamiento no puede ir separado de una recepción. Se debe trabajar en clase de forma conjunta. En el primer ciclo de educación primaria se debería trabajar de forma aislada. Se pueden trabajar con pases cortos, con botes o con ambas manos. Y más adelante, en los siguientes ciclos, ya se podrían utilizar los lanzamientos y las recepciones a un nivel más global y no de forma estática o aislada.